La Revolución Francesa fue un proceso histórico que se inició en 1789 y que supuso el fin de la monarquía absoluta en Francia y el establecimiento de una república democrática. La revolución fue motivada por el descontento de las clases populares, con la opresión y la desigualdad social, la crisis económica y fiscal y la influencia de las ideas ilustradas. La revolución implicó una serie de acontecimientos políticos, sociales y bélicos, como la convocatoria de los Estados Generales, la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre, la ejecución de Luis XVI, el Directorio y terminando con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Para hablar de lo que motivó la Revolución Francesa, nos podríamos parar en qué ocurrió durante el reinado del Rey Sol, el rey Luis XIV, máximo exponente del poder absolutista en Francia. El Rey Sol era el apodo de Luis XIV de Francia, uno de los monarcas más poderosos y longevos de la historia. Su reinado duró desde 1643 hasta 1715 y se caracterizó por el fortalecimiento del absolutismo, el desarrollo de las artes y la cultura y la participación en numerosas guerras que expandieron el territorio y la influencia de Francia en Europa. Se comenzaban a plantar las semillas que más tarde provocarían la Revolución Francesa. Por un lado, el esplendor y la grandeza de su corte contrastaban con la miseria y el hambre de la mayoría de la población, que sufría el peso de los impuestos y las guerras. Por otro lado, el absolutismo de Luis XIV limitaba los derechos y las libertades de los ciudadanos y generaba el resentimiento de la nobleza y el clero, que perdieron poder e influencia frente al rey. Además, el modelo del gobierno de Luis XIV fue cuestionado por las nuevas ideas de la Ilustración, que defendía la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos humanos. Fue más tarde, durante el reinado de Luis XVI, cuando todo reventó por los aires. El rey Luis XVI fue incapaz de hacer frente a los problemas del Estado y la nobleza se negaba a aceptar reformas que limitaban sus privilegios y aumentaban sus impuestos fiscales. La crisis económica y financiera afectó al país por las malas cosechas, el hambre, el paro, los altos impuestos. Todo esto se vio sumado a la influencia de las ideas de la Ilustración, que cuestionaba el absolutismo, el derecho divino de los reyes, la desigualdad social y la intolerancia religiosa, y proponía principios de soberanía popular, separación de poderes, derechos humanos y ciudadanía. Todos estos factores se combinaron para crear un clima de agitación y protesta que desembocó en la Revolución Francesa, que se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y que supuso el fin del antiguo régimen y el inicio de la nueva época histórica. La recién formada Asamblea Nacional, agrupación de ciudadanos y nobles descontentos con el rey, fue amenazada con su disolución por parte de la monarquía. Entonces se decidió hacer lo que sería símbolo del poder del pueblo unido en la lucha contra el poder del rey. El pueblo asaltó y tomó la fortaleza de la Bastilla. Una vez la Bastilla asaltada, otras ciudades francesas siguieron el ejemplo, haciendo que el fenómeno de la revolución se propagara hasta los pueblos. Se desencadenó una iniciativa en contra de los señores y comenzó lo que se conoció posteriormente como el régimen del terror. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional se había convertido en Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma se abolió el feudalismo y los derechos y privilegios asociados al mismo. Durante este mismo mes, por primera vez fueron publicados los derechos del hombre, fundamentados en las ideas de fraternidad, igualdad y libertad. En 1791, la Asamblea consiguió la aprobación de la primera Constitución de Francia, donde se separaban los tres poderes políticos, ejecutivo, legislativo y judicial, y se establecía la soberanía popular. Mientras, el rey Luis XVI fingió aceptar las solicitudes de la Asamblea, mientras que en secreto gestionaba la colaboración de otras monarquías para acabar con la revolución. Finalmente, la estrategia del rey no tuvo éxito y este intentó huir de forma fallida en el año 1791. El comportamiento de Luis XVI llevó a que el pueblo le rechazara. La monarquía en Francia cayó finalmente en 1792, cuando el pueblo irrumpió en el Palacio de Tullerías, residencia de Luis XVI, encontrando documentos que probaban su traición. El rey era encarcelado. Tras la detención del rey Luis XVI,
Se celebran elecciones por sufragio universal, solo masculino, y Francia fue proclamada república. La Convención Francesa, compuesta por sus dos partidos de derecha y de izquierda, fue destituida en el año 1795 y se crearon dos cámaras, el Consejo de Ancianos y el de los 500. Ambas cámaras eran elegidas por votación popular y eran dominadas por la clase burguesa conservadora, encargadas de reprimir las revueltas y manifestaciones. En esta nueva etapa, llamada el Directorio, se implementaron políticas que desatarían nuevamente el malestar general, y es así como se decide hacer un golpe de Estado a manos de Napoleón Bonaparte en el año 1799. Se sustituye así al Directorio por un régimen autoritario, se nombra a Napoleón como primer cónsul, y así termina la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte se convertiría en un gigante político y militar, y de él os hablo en otro vídeo de mi canal. Espero que os haya gustado el vídeo y sin más me despido invitándoos a que os suscribáis y le deis a me gusta. ¡Hasta luego!